70.000 años, los humanos presenciamos una revolución nunca antes vista que cambiaría la historia para siempre. Entre 70.000 y 30.000 años atrás, abandonamos África y comenzamos a conquistar el mundo. Fue gracias a pequeñas mutaciones genéticas que cambiaron nuestras conexiones internas del cerebro, lo que nos permitió pensar de manera sin precedentes y utilizar un idioma complejo nunca antes visto. Anteriormente ya existían lenguajes corpóreos y sonorios, pero el que llegamos a desarrollar era uno mucho más desarrollado, el cual los combinaba para desarrollar un sinnúmero de frases, cada una con un significado distinto. Es posible también que nuestras ganas de chismear nos hayan llevado a crear este tipo de lenguaje tan desarrollado. Hoy en día, al ver las inmensas sociedades, nos damos cuenta de que nos gusta mucho vivir en grupo, pero hace eones de años no fue así. Anteriormente, los humanos no podíamos combinar grupos de más de 150 personas. Incluso hoy en día no es tan sencillo que digamos, pero lo hemos logrado hacer muy bien. Y tal y como explica el historiador Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, nosotros hemos podido cooperar de esta forma gracias a los mitos y las historias. Es nuestra capacidad única para colectivamente creer en relatos lo que nos permitió ser el animal dominante en el planeta. Y el dinero es una de estas grandes historias, incluso quizás la más importante, porque logró unir al planeta entero en donde ni gobiernos ni religiones pudieron. En un inicio, las tribus intercambiaban bienes y servicios mediante el trueque, pero este no es un sistema muy eficiente. Era muy complejo conseguir de forma sistemática exactamente lo que el otro quería. Por ejemplo, si yo me dedico a hornear galletas y necesito una mesa para mi casa, probablemente el carpintero no quiera mis galletas o quizás sea alérgico, entonces era complicado a veces truequear entre nosotros. Por eso vimos la necesidad de crear un intercambio universal, y así apareció el dinero. El dinero no son las monedas y los billetes, sino cualquier cosa que la gente esté dispuesta a utilizar para representar de manera sistemática el valor de otras cosas, con el propósito de intercambiar bienes y servicios. El dinero permite fácilmente intercambiar una cosa por otra, y también es un gran método para guardar riqueza. Desde las conchas blancas que se utilizaron durante unos 4.000 años en toda África, Asia Oriental, el sudeste asiático y Oceanía, hasta los dólares u otra moneda fiduciaria de hoy en día, solo tienen valor en nuestra imaginación colectiva. Su valor no está en su estructura química, el dinero no es una realidad material, sino una realidad psicológica. La confianza es el axioma fundamental en todos estos tipos de dinero que hemos construido. Los que ganaron más confianza por un mayor número de personas fueron los que más triunfaron en el tiempo. Esta confianza fue conseguida gracias a una red muy compleja y a un plazo muy largo de relaciones políticas, económicas y sociales. La primera forma de dinero conocida en la historia apareció en la antigua Sumeria, hacia 3.000 años antes de Cristo, y fue la cebada, la cual era utilizada para intercambiar todos los demás bienes y servicios. Pero el verdadero avance fue cuando apareció la primera moneda que carecía de valor intrínseco. Esta fue el ciclo de plata en la antigua Mesopotamia, alrededor de unos 1500 años antes de Cristo, y no tenía un valor intrínseco. Es decir, no se podía comer, beber, vestir o hacer armas utilizando solamente este metal. Y así se fueron creando las monedas a lo largo de la historia, y cada una de ellas repetía la misma constante. Necesitaban de la confianza para poder seguir funcionando. Hoy en día, una nueva forma de dinero busca convertirse en universal y trae consigo una cierta desvinculación de la confianza utilizando nuevas tecnologías. Estas son las criptomonedas, siendo la primera y más importante el Bitcoin. Hoy continuaré esta serie de videos explicándoles un poco más de todo lo que no te dicen sobre el criptomercado. Esta historia comienza a finales del año 2008, por ahí con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Ese fue el año en que se comenzó a desarrollar el Bitcoin. Fue codificada por Satoshi Nakamoto, pero este es solo un seudónimo. Hasta el día de hoy no conocemos quién es o era esa persona o grupo de personas. Lo que sí podemos conocer son sus motivaciones, ya que el 3 de enero del 2009 se realizó la primera transacción con Bitcoin. Junto con la leyenda The Times, 3 de enero del 2009, ministro al borde de segundo rescate para los bancos. Satoshi hacía referencia al titular del periódico británico The Times de ese mismo día, donde se hablaba de un nuevo rescate del Estado hacia los bancos, por la misma crisis inmobiliaria que su codicia y fraude había causado. Por esto, el Bitcoin fue creado principalmente como una forma de intercambio peer-to-peer, es decir, de persona a persona, sin la necesidad de tener un tercero como un Estado o un banco que lo respalde. Fue una manera reaccionaria de contrarrestar la gran corrupción ocasionada por estos terceros en esta época. Esta es la base libertaria, no solo filosófica, sino también tecnológica sobre la que está construida el Bitcoin y todo el resto de criptomonedas, las cuales buscan una descentralización de todo el poder que está en manos de los estados e instituciones. Bitcoin funciona gracias a la blockchain y a un proceso de minería conocido como Proof of Work.
La blockchain, o en español cadena de bloques, es por así decirlo un gran libro contable. En ella están registradas absolutamente todas las transacciones que se han realizado con el uso de Bitcoin y no pueden ser borradas ni cambiadas, o por lo menos es extremadamente difícil hacerlo. Vale la pena recalcar que a pesar de la creencia popular, las transacciones en la blockchain no son anónimas, sino que son seudónimas. Esto quiere decir que cuando yo transaccione, no saldrá mi nombre, es verdad, pero sí va a salir el código de mi billetera. Si alguien llega a descubrir que esta es mi billetera, puede seguirme el rastro a donde quiera que vaya. A menos claro que no la vuelva a usar nunca, pero si ya tenía dinero allí, debo darlo por perdido. Porque en el momento en que lo retire y lo envíe a otra dirección, la podrán relacionar conmigo y así sucesivamente. Hoy en día existen otras blockchains en el mundo. La más famosa, por supuesto, es la de Bitcoin, pero le sigue la de Ethereum. Una blockchain se diferencia de los métodos tradicionales de registro de transacciones por su método de validación. Y aquí es cuando entra el proceso de minería. Cada vez que alguien quiere enviar un Bitcoin a otra persona, miles de personas alrededor del mundo, conocidos como mineros, utilizan potentes computadoras que realizan ecuaciones matemáticas criptográficas complicadas para verificar estas transacciones. En este proceso se crea un nuevo bloque en donde incluye quién envió, quién recibió y cuántas monedas envió, así como también toda la información de los bloques anteriores. Quien logre ser el primero en crear el bloque gana una recompensa en Bitcoin en este caso. Como miles de mineros están batallando constantemente para realizar estos bloques y al mismo tiempo descargando y contrastando este gran libro contable, de haber algún error de registro o alteración es automáticamente descartado por un posible fraude. Es descartado tan fácilmente porque son miles de personas que están verificando constantemente estas transacciones. Para que fuese posible alterarlo se necesita que el 51% de los mineros o más decidan hacerlo. Y debido a esto es muy difícil, aunque no es imposible. Por esta razón, esta herramienta puede llegar a ser muy útil en contra de la corrupción en el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los sistemas tienden a centralizarse y Bitcoin y otras criptomonedas no son la excepción. Cualquier persona con una computadora y una conexión a Internet es libre de minar criptomonedas para brindar soporte a la red, al menos las que se manejan por Proof of Work, como el Bitcoin. Sin embargo, a medida que la popularidad de Bitcoin y las recompensas crecieron enormemente, el control se desplazó hacia instituciones con más financiamiento y poder computacional. También, cada 4 años el Bitcoin pasa por un proceso que se conoce como halving, que significa que el beneficio por minar nuevos bloques se reduce a la mitad, lo que implica que los mineros reciben un 50% menos de Bitcoin por verificar las transacciones. Los halvings de Bitcoin ocurren cada 210.000 bloques y se darán hasta que se completen de minar en su totalidad, es decir, los 21 millones de Bitcoins disponibles. Por esta razón, las criptomonedas que dependen de la validación de Proof of Work se extraen principalmente en operaciones de minería de criptomonedas a gran escala. Estos son centros diseñados para eliminar la competencia y acaparar el mercado de mineros, ya que si las recompensas se reducen a la mitad cada 4 años, pero el costo de los implementos para minar no, entonces se vuelve mucho más conveniente acaparar el mercado de minería. Según el National Bureau of Economic Research, una organización estadounidense de investigación privada, la capacidad de minería del Bitcoin está altamente concentrada y lo ha sido por alrededor de unos 5 años ya. El 10% superior de los mineros controlan el 90% y solo el 1%, aproximadamente 50 mineros, controlan cerca del 50% de la capacidad minera. Además, esta concentración es contracíclica y varía con el precio de Bitcoin, es decir, disminuye después de fuertes aumentos e incrementa en los periodos en los que el precio del Bitcoin cae. Básicamente, con cada caída del precio de Bitcoin, la distribución de mineros se vuelve cada vez más desigual. Así que ya podemos irnos imaginando quiénes han sido los que más rigs de minería han adquirido luego de las grandes caídas de esta mitad del año. En otras palabras, los mineros ricos o las empresas de minería aprovechan los tiempos de caída del precio en los que los inversores retail pierden interés para acaparar este mercado de minería. Porque al fin y al cabo, estos potentes rigs de minería se los compra en la mayoría de los casos con dinero fiat, es decir, con dólares y no con criptomonedas. Una concentración tan alta, como hemos visto, puede hacer al Bitcoin vulnerable a un ataque del 51%. Este ataque consiste en que uno o un grupo de mineros toma el control de la red para así tomar decisiones sobre el mercado, el destino de la criptomoneda y entre otras cosas. Mientras hacía este video, el 24 de junio, Bloomberg publicó una nota en donde decía que la caída prolongada de Bitcoin está dificultando que algunos mineros paguen los préstamos de hasta 4 billones de dólares que han respaldado sus rigs de minería. Podríamos cómicamente decir que la red de Bitcoin
Bitcoin está respaldada por dinero fiat? Bueno, pues cuando se trata de distribución, no solo la capacidad minera está distribuida en pocas manos, sino que la posición del propio Bitcoin lo está. En el mismo estudio del National Bureau of Economic Research, concluye que los 10.000 principales inversores individuales en Bitcoin controlan alrededor de 5 millones de Bitcoins, es decir, un tercio de la criptomoneda en circulación. En otras palabras, el 0.01% de los holders de Bitcoin controlan más del 27% del supply. Esto es 100 veces peor que la concentración actual de la economía estadounidense, en donde la desigualdad en riqueza es más extrema en décadas. En el 2014 ya encontrábamos este artículo en Yahoo Finance en donde nos indicaba que la distribución de Bitcoin se parece mucho a la distribución de la riqueza en Corea del Norte y hace que la distribución de la riqueza de China e incluso de Estados Unidos parezca la de un paraíso para los trabajadores. En un inicio, las ideas de Satoshi eran muy interesantes: construir un método de pago universal que sea de persona a persona y que esté lejos del control de los gobiernos. Pero hoy en día Bitcoin se ha vuelto todo menos eso. El gobierno de El Salvador ya dice que poseen alrededor de 2.300 Bitcoins, a un precio promedio de $43.357. Actualmente lleva una pérdida no realizada de más de 103 millones de dólares. Digo supuestamente porque nunca nos han revelado dónde están estas billeteras en donde guardan sus Bitcoins, así que por el momento solo podemos suponer que los han comprado, los cuales, según dijo su presidente Bukele en Twitter a inicios del año, los compra con su propio teléfono mientras está desnudo. Por otro lado, Tesla, una de las empresas más grandes e importantes del mundo, ya posee en su billetera alrededor de 43.200 bitcoins, de los cuales ya llevan una pérdida no realizada de más de 500 millones de dólares. Pero ninguna empresa se ha apoderado de tantos bitcoins como MicroStrategy, de Michael Saylor, el dios de los maximizadores de bitcoin. Al día de hoy ha llegado a adquirir más de 129.000 bitcoins a un precio promedio de $30.000, a pesar de llevar más de $1 billón en pérdidas no realizadas. Esta acaparación obscena tanto de países como de instituciones es todo lo contrario de lo que alguna vez Satoshi buscó, y solo serviría para aumentar temporalmente el precio de Bitcoin, pero una terrible situación para los pequeños inversores, ya que cada vez el ecosistema se convierte más en lo que los economistas conocen como una economía de suma cero, en donde alguien tiene que perder para que otro gane. En un inicio puede sonar muy llamativo, ya que cuando un bien es escaso y la gente está interesada en él, su valor tiende a incrementar. Esto permite que los que ya tienen este bien vean crecer mucho su patrimonio. Pero el problema puede llegar cuando la economía de un país se maneja con una moneda con un supply limitado como esta. Puede llegar a generar un escenario deflacionario. Esta situación se caracteriza por un periodo en donde muchas cosas bajan en promedio de precio. El problema es que lleva un ciclo vicioso de una reducción de precios e incluso salarios, lo cual puede ocasionar despidos masivos y estancamiento de economía. Una economía en deflación hace que los préstamos se vuelvan relativamente más caros, afectando cada vez más a las poblaciones de clases bajas y medias, que son los que usualmente suelen llegar a tener muchos préstamos, deudas hipotecarias, de educación, médicas, entre otras. Debido a esto, la sociedad cada vez más puede irse convirtiendo en una especie de neofeudalismo, donde las rentas ya no serán pagadas en base a la tierra como en la Edad Media, sino en los préstamos bancarios, que serán cada vez más necesarios para vivir. Finalmente, el último detalle que quería hablar sobre el Bitcoin es su problema de escalabilidad. Y es que Bitcoin solo puede realizar entre 3.3 y 7 transacciones por segundo, debido al tamaño limitado de 1 megabyte en los bloques de la blockchain, lo cual puede llevar a un aumento de los fees de transacción y a un retraso en los procesos. Por otro lado, métodos más experimentados y antiguos de transacciones como Visa ya realizan alrededor de 1.700 transacciones por segundo, a pesar de que ellos argumentan que pueden llegar a ser teóricamente hasta 24.000. Todo esto mientras la estructura de Bitcoin utiliza más energía que países como Finlandia, Venezuela y entre otros. En conclusión, el ecosistema de Bitcoin todavía está dominado por grandes entidades, ya sean mineros, poseedores de Bitcoin o exchanges. Esta desmedida concentración hace que el Bitcoin sea susceptible al riesgo sistemático y también implica que las posibles ganancias de una mayor adopción caigan desproporcionadamente a un pequeño grupo de participantes. Debo decir que espero que este video pueda ayudar a los que creen ciegamente en las criptomonedas a entender que no todo en la vida es blanco o negro, ya que entre estos dos colores hay una infinidad de grises. Y para poder apreciar e incluso defender una idea que tanto nos guste, siempre debemos ver las dos caras de la moneda.
Quiero recalcar, como he dicho en videos atrás, que yo sí invierto en criptomonedas. Para ser más claro, yo las tradeo, las compro y las vendo. Y me parece extremadamente importante que este tipo de activos tan especulativos como el Bitcoin y otras criptomonedas seamos muy cautelosos a la hora de decidir si invertir o no. Ya que como dije anteriormente, creo que la industria se ha convertido en un juego de suma cero, en donde nosotros que no tenemos nada prácticamente en comparación con las ballenas, fácilmente podemos perderlo todo si no analizamos todas las aristas antes de invertir. Porque a mi parecer, más del 90% de las criptos o tokens que existen son una estafa. Y solo deseo que ninguno de nosotros terminemos trabajando en McDonald's. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho si llegaron hasta aquí. Y por favor no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que de esta forma me están ayudando muchísimo a seguir construyendo este canal y así como también seguir desarrollando este tipo de videos. También cualquier duda pueden dejármela aquí abajo en los comentarios que yo se las estaré respondiendo lo antes posible. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.